Tardes, queridos hermanos y amigos. Como todas las tardes del viernes nos encontramos en este su espacio, la voz del pastor, la voz del obispo. Es interesante toda la vivencia cristiana. En esta semana hemos escuchado una lectura de una mujer que le pedía a Jesús un milagro y decía ella que en la casa de los amos los perritos se comen los alimentos que caen de la mesa de los señores. Y decía Jesús, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que has pedido. Quisiera hablarle hoy sobre la gracia y la fe que tenemos nosotros. Y es un don de Dios, porque fácilmente nosotros pensamos que la fe es algo que quizás no tenga es algo como secundario. No, es que caminar en fe, vivir en fe, hacer las cosas en fe, es algo muy grande. Vivir en fe es vivir de acuerdo a lo que nos indica la gracia de Dios. Vivir en fe es reconocer que hay un Dios que está con nosotros. Veía un titular en estos días que decía un hombre que yo no creo en Dios porque lo he visto. O sea, quien ve a Dios, quien siente a Dios, pues ese tiene ese don de la fe muy fuerte, porque siente que Dios, la presencia de Dios está con él. Hay muchas expresiones, por ejemplo, que la gente incluso cristiana católica dice, que es incorrecta, de que dicen, por ejemplo, no sé, vamos a mandarle las vibras positivas, no, vamos a mandarle la fuerza de Dios a una persona, no para que se sane, vamos a hacer todos pensar en positivo y mandarle energía positiva, no, es la oración tuya la que es la energía que puede dar, que puede ayudar a través de la presencia de Dios a una persona. Y no son vibras positivas, no son energías positivas, esos son términos del paganismo que se van metiendo dentro de nosotros y forman parte del lenguaje de nosotros. Así como mucha gente dice, no, yo practico yoga, no, pero voy a misa y comulgo y todo. O sea, practicar yoga significa que estás utilizando un método de oración que no es cristiano. Entonces, a través de la relajación, a través de qué sé yo, la mente en blanco, no, la oración cristiana es otra. La oración cristiana es comunicación con Dios. Así mismo, entonces, qué importante es que nosotros sí podamos decir, yo te envío mis oraciones. Con nuestras oraciones tú vas a salir adelante. Eso es propio de un cristiano. Positiva, no las energías positivas, eso no forma parte del léxico, del lenguaje de un cristiano. El cristiano se comunica con Dios, el cristiano habla con Dios y Dios escucha la voz del cristiano para concederle las gracias que ese cristiano necesita. Entonces, qué importante en la vida es vivir de la fe. La fe, la certeza, la confianza de que Dios está conmigo. Dios está a mi lado. Dios me acompaña. Dios no me abandona. Esa es la confianza, la seguridad de una persona que en verdad busca, cree y espera en Dios. Eso es importante para la fe. Y Jesús dice mucho más. Si tuvieras fe, dice, si tuvieras fe, podrías decirle a esa montaña, levántate de ahí y ponte en el mar, y la montaña le obedecería. Es que la fe, ¿por qué? Porque no es el poder de la persona, no. Mucha gente dice, no, que el tal padre tiene el poder de sanación. No, es que no es el padre. Es Dios que actúa. Es Dios que actúa. Y cualquier persona, cualquier consagrado, sacerdote, obispo, el Santo Padre, puede tener el poder de sanación porque no es él. Acuérdense cuando, incluso hay un canto sobre esto, cuando decía que la gente se le ponía donde Pedro pasaba y decían que no era Pedro, solamente ponían bajo la sombra, no era Pedro ni tampoco la sombra, era Jesús el que cura, es Jesús el que cura, es Jesús el que nos da paz.
Hay personas que viven angustiadas, tristes, desesperadas. ¿Qué haces con desesperarte? ¿Qué haces con angustiarte? ¿Qué haces con vivir preocupado? No haces nada. ¿Y por qué no haces nada? No haces nada porque el Dios de la paz, el Dios del amor, ese es el que va a actuar contigo, el que va a estar contigo. Entonces, qué importante es esto, vivir en paz, en serenidad, en tranquilidad, porque tú estás en las manos de Dios. Te levantas y dices, hoy estoy en las manos de Dios y hoy me va a pasar lo que Dios quiere. Hoy voy a vivir en las manos de Dios, hoy voy a vivir según la voluntad de Dios. Qué bonito es eso, la confianza en Dios. Eso es la fe. Entonces, confiar que lo que nos sucede a nosotros es gracia de Dios. Y también hay otras cosas, por ejemplo, que la gente busca. La gente busca, por ejemplo, milagros, la gente busca cosas extraordinarias. Ya gracias a Dios, en nuestra tierra no se dan esas cosas. Pero antes, por ejemplo, que se apareció la Virgen en tal lugar y la gente iba para allá. Que se apareció no sé qué cosa y la gente iba para allá. Que el Cristo ya está llorando, que el Cristo ya está sudando y la gente iba para allá. No, el cristiano no vive de show ni de espectáculo. El cristiano vive de su fe. Y, y esto, si uno vive de la fe, uno sabe que tiene a Jesús cerca de uno, pero sobre todo en los sagrarios. Cuando el beato Carlos Acuti, su papá le queda una gran sorpresa. Como veía que el niño era muy religioso, le dice, te voy a dar una sorpresa. Dice, dime papá. Y dice, quiero que vayamos a Tierra Santa. Y el niño dijo, ok. Y le pregunté al papá, ¿no te entusiasma? Dice que no, porque a Jesús yo lo tengo en todos los sagrarios de la iglesia. Así que no tengo que ir a Tierra Santa para sentir la presencia de Jesús. O sea, eso es vivir de fe. Saber que Jesús está presente en los sagrarios. Y hay mucha gente que sufre, ciertamente. ¿Y por qué la gente sufre? Porque no tiene a Dios. Por eso la gente sufre. Porque está alejada de Dios. Porque Dios no es lo principal para él. Porque Dios camina lejos de él. Entonces por eso las personas sufren. El sufrimiento es alejarse de Dios. El sufrimiento es no sentir cerca a Dios. El sufrimiento es la no dependencia. Yo tengo amigos que sufren y de repente viven angustiados. ¿Por qué? Porque se pelearon con el esposo, porque tienen una discusión con el esposo, porque tienen alguna diferencia con el esposo, porque el esposo está lejos. Qué bonito sería que empezáramos a llenar de Dios nuestra vida. Y desde acá, rezar por el esposo para que el esposo le vaya bien, para que el Señor lo proteja. Y cuando está con su esposo, pues estar bien. Y también, o sea, si eres cristiana y tienes una desconfianza, una indiferencia con tu esposo, pues dialogar con tu esposo. Mucha gente dice, no, porque el matrimonio, que el sacramento, que a veces no es conveniente, porque se casan y se dejan. No, no es que te casas y te dejas, o sea, no, eso es superstición. Si hago esto, me puede suceder esto. Eso es superstición. El cristiano no vive de supersticiones. El cristiano vive una realidad. Y la realidad que vive el cristiano es que Dios se hace presente en su vida. Esa es la realidad que vive el cristiano. Entonces, esto no es que si hago tal cosa me puede suceder tal cosa. No. Si tú vives un matrimonio según la voluntad de Dios, haciendo las cosas según la voluntad de Dios, tu matrimonio perdurará. Yo he conocido personas que han vivido con una persona muy buena, muy querida, muy sana, muy santa, y han enviudado y se han quedado solos, no se han vuelto a casar, porque esa persona significó mucho para ellos. Y por eso entonces mejor prefieren quedarse con sus hijos, quedarse con sus hijos e hijas, llevando adelante la familia solo, porque su esposa o su esposo nadie lo va a reemplazar. ¿Por qué? Porque allí existió amor. Y allí tenemos que hacer todo un proceso para crecer en la fe. Porque fácilmente podemos creer que, que la fe es cualquier cosa rápida, cualquier cosa pasajera. No, es que la fe es la que nos instruye a vivir conforme a la voluntad de Dios y que nos prepara para vivir la eternidad. Entonces, qué importante es que nosotros como cristianos vivamos de la fe. Qué importante como cristianos que sintamos a Dios presente en nuestras vidas. Qué importante que nosotros sintamos que ese Dios camina con nosotros y que no nos abandona. Eso tenemos que irlo logrando en nuestra vida
en nuestro propósito, haciendo las cosas correctamente. Y tenemos que luchar y tenemos que hacerlo. Tenemos que luchar y tenemos que hacer presencia de Dios en nuestros corazones, de Dios en nuestras vidas, de Dios allí donde nosotros creemos que no está presente. Sí, Dios está presente en mi vida. Y nosotros somos los ingratos. Mire, Dios está presente. Dice Jesús que si le amamos, cumplir los mandamientos, Él vendrá a nosotros y hará en nosotros nuestra morada. Primero, Él está en nosotros. También nos dice cuando que al hermano, al prójimo, al pobre necesitado, Él está presente en él, que no lo podemos maltratar porque Él está presente en él. Y entonces también lo tenemos presente en el prójimo. El Señor dice que dará sus ángeles para que nos acompañen. O sea, también tenemos la protección de los ángeles, más la intercesión de los santos, todos los santos a los que cada uno tiene su amistad. Por ejemplo, yo le tengo mucha devoción a la Virgen del Carmen, pero también hay otros que le tienen devoción a la Virgen de Lourdes, a la Virgen de Fátima, también le tengo devoción a la Virgen de Guadalupe. Tengo devoción, por ejemplo, a San Roque. Vamos a celebrar la fiesta el 16. Le tengo devoción al Padre Pío, a San Judas Tadeo, a San Francisco Javier. Los santos en las parroquias donde he estado, pues le tengo devoción, le tengo cariño, siento la cercanía al beato Carlos Acuti. O sea, siento a estos santos que me protegen. Yo me encomiendo a ellos todos los días para que me protejan, para que me acompañen, para que no me abandonen durante el día, durante la jornada. Entonces, tenemos a los santos nuestros intercesores, nuestros protectores en el cielo. Eso lo digo por mencionar algunos. Al Papa Juan Pablo II también le tengo mucha devoción, a Juan 23. Cuando voy a Roma yo voy a la tumba de ellos a rezar, a pedir su intercesión, pedir su protección, pedir por la diócesis. Entonces qué importante es, queridos hermanos, el entender nuestra misión, nuestra vocación, que se hace presente en nuestra vida desde la fe, vivir de fe. El lema de episcopal de Monseñor Dimas decía: Señor, aumenta la fe, que es una petición de los discípulos. Señor, aumentanos la fe, le dicen los discípulos a Jesús. Entonces, qué importante es que nosotros podamos pedirle al Señor: Señor, aumentame la fe. Señor, yo tengo fe, pero aumentemela. Yo quiero tener más fe. Yo quiero ser un hombre que de verdad camina según la voluntad de Dios, que de verdad hace las cosas según el parecer y el querer de Dios. Señor, auméntame la fe. Y así podemos hacer pues las cosas más correctamente, más de acuerdo al querer de Dios, no apartándonos de la voluntad de Dios, no apartándonos de lo que el Señor quiere, no apartándonos de hacer las cosas correctamente. Y eso es un trabajo, es una tarea grande que tenemos que luchar por lograrlo, por hacerlo. Y lo vamos a lograr, lo vamos a ir logrando en la medida que nos vayamos esforzando por vivir según el querer y la voluntad, la cercanía con el Dios de la vida, con el Dios del amor, con el Dios que se hace presente. Queridos hermanos, qué importante entonces que el cristiano viva de la fe. Qué importante entonces que nosotros entendamos que tenemos que vivir en fe. Y que las cosas que nos suceden, o sea, por ejemplo el día de hoy, ¿qué nos puede suceder? Pues lo que Dios quiere. Eso es lo que nos va a suceder. ¿Qué nos va a suceder mañana? Lo que Dios quiere. Eso es lo que nos va a suceder. Pero sí sentir su protección, sí sentir su cercanía, sí sentir que Él está con nosotros. Y eso es importante. Hay gente que vive, por ejemplo, tratando de hacer daño, tratando de hablar mal del prójimo, tratando de ser lo que no es, tratando de difundir cosas negativas. Yo digo, esta gente no siente el temor de Dios. Esta gente no vive según la fe y el amor de Dios. Porque quien se encierra en el corazón con odio, con deseos de venganza, con deseos de cosas negativas, es no vivir en el amor y el querer de Dios. Es no vivir según la voluntad de Dios. Es no hacer las cosas porque el Señor así no los permite. O el que se enoja porque las cosas le salen mal, el que vive llorando, el que vive sufriendo, el que vive angustiado, es no tener a Dios, es no vivir de fe. Entonces, yo, por ejemplo, personalmente puedo decir que yo siento que Jesús está a mi lado. Jesús está a mi lado. Y aprueba las cosas correctas que yo hago.
y lo siento que camina conmigo. Yo tengo que salir a cualquier lugar, yo no me voy solo, yo siento que Jesús va conmigo. Yo siento que Jesús vive conmigo, Jesús está conmigo. Como el amigo que se ríe, que me acompaña. Y no es digamos, una fantasía, es una realidad. Y es lo que Él nos ha prometido, que Él está con nosotros. Porque es que veía en estos días un documental de una muchacha española que trabajaba en Kuwait y le preguntaban, los árabes le preguntaban, ¿y usted es creyente? Y ella dice, no, yo no soy creyente. Entonces, los árabes musulmanes decían, ¿cómo usted puede vivir sin fe? Y eso debe ser así. ¿Cómo tú puedes vivir sin fe? ¿Cómo tú puedes vivir sin Dios? ¿Cómo tú puedes vivir haciendo las cosas según el querer y el pan de Dios? Entonces, qué importante es que o sea, el hombre tiene necesidad de creer en Dios. Tiene necesidad de sentir que Dios está con él. Entonces, también hay otro grupo de la sociedad que quiere que las personas vivan sin Dios. Entonces, por eso todo apunta a desaparecer a Jesús, a desaparecer a Dios. No. Entonces, a nosotros nos corresponde, a los cristianos nos corresponde demostrar que Dios existe. Entonces, no te dé vergüenza cargar una cruz, no te dé vergüenza que te vean en el templo, no te dé vergüenza hablar de Dios, no te den vergüenza decir yo no participo en esto porque yo soy cristiano, soy creyente y no puedo hacer esto. O sea, no te dé vergüenza el testimoniar que Dios está contigo. Porque hay una sociedad adversa, hay una sociedad que quiere quitar a Dios del medio. No lo va a quitar, no quitará a Jesús, no podrá quitarlo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mientras haya un creyente, mientras haya un hombre de fe, Él estará con nosotros. Muchos se irán, muchos se alejarán, muchos renegarán, pero sí es importante que sea la fe la que nos motive, la que nos acompañe, la que nos ayude a seguir adelante en todo este caminar que el Señor pues nos pide y que nosotros tenemos que responderle. Queridos hermanos, vivamos pues ese acontecimiento de fe que es importante. Vivamos pues todo lo que el Señor nos llama a vivir según su voluntad y apartarnos de todo aquello que nos ayuda y nos pide que nos apartemos. Es un trabajo, es un esfuerzo, es una catequesis, es una lucha por vivir según la voluntad de Dios. Por ejemplo, el que vive según la voluntad de Dios o según la fe evita las palabras obscenas. El que vive según la fe evita actos que son contrarios a la fe. El que vive según la fe evita dañar al prójimo, evita hablar mal del prójimo. Lo evita. Porque hay personas, incluso sacerdotes, incluso obispos, que guardan rencor en el corazón, que odian, que hablan mal de las personas, hablan mal de su obispo, sacerdotes que hablan mal de su obispo, obispos que hablan mal del otro obispo, o sea, de todo hay. No es que vivamos en una sociedad que todo es armonía y de repente usted ve a un pastor hablando, a un cardenal y pensar que él es un santo. No, hace poco en Roma condenaron a un cardenal. Había hecho negocios sucios con el dinero del Vaticano. Y lo condenaron. A otros lo han calumniado por envidia y por celos. Así que de todo hay. Pero uno tiene que vivir en la paz de Dios. Cuando uno vive en la paz de Dios y uno vive en la conciencia de que es Dios el que lo maneja todo, pues uno vive en paz. Puede ser que la gente hable mal, puede ser que no lo quieran, puede ser que lo rechacen, puede hacer tantas cosas. Uno vive en la paz de Dios, sereno, tranquilo, pues con la conciencia de que Dios está con él. Queridos hermanos, ojalá pues que le pidamos al Señor que nos aumente la fe y que vivamos en fe, que vivamos en la paz de Dios y que vivamos según la voluntad de Dios. Que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Queridos hermanos, acuérdense el domingo en la misa. Mañana estaré en la comunidad de San Lorenzo de Soná para la fiesta de San Lorenzo. Y en la tarde tendré confirmación en la Catedral de Santiago. El próximo
próximo domingo tendré la Eucaristía a las 9 en la catedral. A las 11 estaré en la Honda de San Francisco para celebrar Santa Clara. Y así vamos a celebrar también el Día de la Asunción, fiesta en la Soledad de Soná a las 10 de la mañana y a las 11 de la mañana a las 10 y media creo que es en la Soná, y a las 6 de la tarde en la Soledad de Santiago, la fiesta de la Asunción. El día siguiente San Roque, estaré en Cañazas celebrando San Roque con el pueblo cañaseño, creo que a las 10 de la mañana. Así que los invito pues a confiar y esperar en el Señor, a vivir según la voluntad de Dios y a seguir adelante. No se acuerden de que el domingo es Día del Señor y por lo tanto hay que ir a la Eucaristía. Será hasta el próximo viernes, si Dios lo permite.